De Villaluz a Normandía, de las cicatrices que duelen a las que forjan carácter. Economista del Rosario, doctor en Francia, exdirector del DANE y hoy concejal de Bogotá. Juan Daniel Oviedo ha recorrido un camino poco común, sin padrinazgos, con constancia, escucha y una vocación por lo público que nace en lo íntimo. Esta es la historia de un servidor que le pone corazón a las realidades y cabeza a los problemas. Bienvenidos a esta conversación con Juan Daniel Oviedo. Bueno, el día de hoy estamos con un personaje maravilloso. Él ha sido estudiante y egresado de la Universidad del Rosario y pues hoy estamos súper felices de tener con su presencia el día de hoy. Juan Daniel, buenos días. Bueno, muy contento de estar acá con ustedes. Juan Daniel, quiero que comencemos en ese sentido y nos cuentes por qué elegiste la Universidad del Rosario, nos cuentes toda tu trayectoria durante la universidad. Bueno, la Universidad del Rosario en mi vida entró desde muy pequeño, ¿sí? En el momento en el que yo tenía, en el 85, yo Ujú. tenía 8 años, ¿sí? Y en ese momento, en mi casa, sucedió un choque económico, una crisis, y me tuvieron que cambiar de colegio. Y mi mamá estuvo buscando un colegio que fuera asequible, que fuera cerca de la casa, que no fuera tan lejos. Yo vivía en ese momento en Normandía y mi mamá escogió el Colegio Mayor de Nuestra Señora del Ujú. Rosario, que era la sede Quinta de Mutis, que hoy aloja la Escuela de Medicina y Ciencias de la Salud. Entonces, Ujú. yo entré a segundo de primaria al Colegio del Rosario y ahí estudié hasta 1993, me gradué de bachillerato y siendo estudiante grado 11 en 1993, participé por primera vez en el proceso de selección de colegiales porque en ese momento la rectoría autorizó a que la Quinta de Mutis, que era el colegio de primaria y bachillerato, fuese considerada como una unidad académica en el proceso de selección de colegiales. Participé en ese proceso de colegiales y no quedé, y tenía la ilusión de poder contribuirle a la universidad desde la colegiatura, y asimismo tenía la expectativa desde el punto de vista económico de ganar la beca de la colegiatura, porque en ese momento mis papás se habían separado y estábamos en una situación económica difícil, y entonces ingresé a estudiar economía a la Universidad del Rosario, después de haber querido ser médico. Desde Ujú. pequeño yo quería ser médico, pero por el miedo a la sangre y con la asesoría psicológica del orientador profesional de la Quinta de Mutis en 10º y en 11, descubrimos que mi vocación estaba hacia las ciencias sociales o la ingeniería, y escogí la economía. Quiero que ahondemos un poco ahí. Siempre tuviste muy claro, digamos, esa carrera que estudiar, ser egresado de la Facultad de Economía muy buena de la universidad, pero siempre tuviste muy claro eso, o eso fue, digamos, influyendo factores familiares. ¿Qué cosas hay? Bueno, te lo decía, y yo primero desde muy pequeño quería ser médico, Ujú. ¿sí? Lo único que no quería hacer era piloto, ¿sí? Porque mi papá era piloto y había problemas en la casa Pero con ¿cómo él. se da, digamos, esa El, relación entre querer ser médico y estudiar economía? el miedo a la sangre, ¿sí? Ajá. Después de separados mis papás y ya estaba viviendo solo con mi mamá, como que mi mamá me dijo, venga, como que le tiene miedo a la sangre, mejor Ujú. busque otra cosa que hacer, ¿sí? No sea médico. Y ahí fue donde en la Quinta de Mutis, el orientador profesional, el psicólogo en 10º y 11, que yo le ayudaba, pues porque yo fui a lo largo desde segundo de primaria hasta grado 11 víctima de matoneo escolar, si todo el mundo me la montaba por mi voz, por mi aspecto Ujú. físico, por todo. Entonces yo le ayudaba muchísimo al psicólogo a organizar las pruebas psicotécnicas y todo eso. Y él en recompensa me hizo pruebas a profundidad y me ayudó a entender que si bien no podía desarrollar las ciencias de la salud por ese temor a la sangre que tengo, pues que podía dedicarme a las ciencias sociales o a la ingeniería, y por eso escogí la economía. Daniel, quiero que sigamos esa línea y quiero que nos cuentes cómo es, digamos, en ese sentido,
la primera inmersión ya en la práctica profesional? Una vez ya tienes tu título de economista de la universidad, ¿cómo es ese cambio ya entre la academia, que yo siempre he pensado que va muy relacionado, pero cómo es ese cambio entre ya la academia y la práctica profesional? Bueno, mi vida profesional empezó muy temprano porque yo entré al Rosario, nuevamente no porque fuera la mejor facultad de economía. En ese momento el Ujú, Rosario no tenía la mejor facultad de economía, era los Andes, era ujú, la Nacional. El Rosario en esa época todavía no tenía la fortaleza de su equipo docente e investigativo de tiempo completo que le da una robustez académica a la formación de la universidad. En ese momento era una universidad de hora cátedra, ujú, de personas distinguidas que iban a la universidad a dar clases. Y mi vida profesional empezó muy rápido porque yo necesitaba tener plata para mantenerme. Mi mamá ujú, se había sobregirado, pedido créditos para pagar la matrícula, que en ese ujú. momento era una matrícula costosa. Entonces yo dije, yo tengo que hacer algo para ayudar en mi casa y empecé a trabajar en educación continuada, ¿Cómo fue eso? pegando stickers para repartir los folletos que promocionan los cursos de educación continuada a la universidad. Y ahí estuve trabajando en el equipo de correspondencia y de manejo de bases de datos. Ujú, Con eso me pude mantener, llegué a la colegiatura en 1995 en el segundo semestre y antes de graduarme, un profesor de la Universidad del Rosario, por invitación de la entonces decana María del Rosario Guerra, el profesor es un ujú, economista muy famoso, Fabio Sánchez, de la Universidad de los Andes, era el director de análisis macroeconómico del Departamento Nacional de Planeación y desde 1997, a finales de 1997, me dio la oportunidad de trabajar como contratista en la unidad de análisis macroeconómico. Entonces yo empecé a trabajar antes de ujú. graduarme. Yo me gradué el 2 de marzo del 99 y me fui ese mismo día para España a prepararme para hacer mi doctorado en Francia. Y regresé a hacer mi doctorado y desde el primer día que regresé a Colombia, fui profesor de carrera de la Universidad del Rosario en la Facultad de Economía. Entonces, el Rosario está en mi cabeza, en mi corazón, en mi alma y ha sido una parte determinante para que hoy esté donde esté. Daniel, usted ha sido, digamos, en ese sentido, profesor de la Universidad del Rosario. Quiero que nos cuente, digamos, cómo es ese aspecto de su vida en la docencia, que siento yo que va muy relacionado ahorita con todo lo que me ha comentado sobre la práctica, todo eso. ¿Cómo es ahora usted en esa posición de transmitirle sus conocimientos a las generaciones de estudiantes que lo van a ver? Bueno, la docencia es una parte que me define como persona, sobre todo porque desde muy pequeño viví la docencia en mi casa, Ujú, porque mi hermana, desde temprana edad, sí, mi hermana me lleva 9 años aproximadamente, entonces mi hermana desde muy temprana edad expresó, manifestó su vocación de enseñar sobre todo a los niños y a las niñas. Entonces ujú, ella jugaba a ser la profesora de sus muñecas y ujú. yo jugaba con ella como Al- un muñeco más de Era la el clase alumno. a la que ella le daba clases. Entonces mi hermana fue fundamental porque mi hermana me hizo avanzar más rápido en el desarrollo cognitivo. Yo aprendí matemáticas, a leer y a escribir más temprano, gracias a que los juegos con ella eran a sumar, restar, a leer y a escribir. Entonces, yo ahí, por mi hermana Margarita, entendí lo que significaba la docencia. Para mí era el juego, y era una felicidad. Y desde el colegio, cuando entré a bachillerato, empecé a ser ese nerd Ujú. que le gusta explicarle a los demás y que profundiza sus conocimientos explicándole a los demás. Lo mismo pasó en la universidad. Entonces, por eso yo fui monitor desde muy temprano, porque me gustaba explicar. Siempre se le dio muy fácil Entonces, eso. la docencia está en mí y para mí es, creo yo, la forma más clara de expresar ese valor o ese principio que me define como persona, que es la disciplina. ¿Sí? Un buen docente es disciplinado porque prepara su clase, porque es curioso, porque investiga, ¿sí?
y al mismo tiempo es muy cuidadoso en su relación con los estudiantes y eso requiere también mucha disciplina. Entonces, para mí ha sido maravilloso, fue muy triste que la universidad me pidiera la renuncia precisamente porque estaba bastante tiempo en licencia no remunerada por mi responsabilidad como director del DANE. Ojalá algún día tenga la oportunidad de volver a ser docente en la Universidad del Rosario. Quiero que andemos un poco ahí y nos cuente ahora cómo fue, digamos, ya la práctica profesional muy sucintamente para ir finalizando. ¿Cómo fue esa práctica profesional en el DANE y ahora, pues, recientemente que estuvo en una campaña de la alcaldía? ¿Cómo fue todo ya ese proceso en el sector público? Bueno, pues en primer lugar, mi vida profesional en Colombia se debe a la Universidad del Rosario. Y eso es un sentimiento de agradecimiento porque la universidad para mí lo ha sido todo. ¿Sí? Pues desde segundo de primaria, el Rosario fue el que me puso al matoneo, a crecer personalmente con esa discriminación, pero también me expuso a la disciplina, porque la formación del Rosario siempre ha sido muy exigente y muy disciplinada, y me forjó ese valor de la disciplina. Y digo que mi vida profesional se debe al Rosario, no solo porque el Rosario me dio las alas, llamémoslo así, y me estimuló para irme a estudiar al extranjero, ¿sí? Con una promesa de volver al Rosario para fortalecer a la Facultad de Economía desde el punto de vista investigativo, particularmente en el tema de regulación económica. Yo llegué, como te lo decía anteriormente, yo aterricé el 1 de noviembre a Colombia después de sustentar mi tesis de doctorado de 2005 y el 5 de noviembre inició mi contrato como profesor de carrera en la universidad, que estuvo hasta febrero del año 2024, cuando me pidieron ya terminar la relación laboral con la universidad. Pero mi proyección profesional en Colombia se debe a que el Rosario fue tan generoso con el país y que me dio en préstamo, es decir, me otorgó licencias no remuneradas en mi carrera académica, primero para ejercer un rol muy importante en el Ministerio de Comunicaciones. Fue tan importante que yo entré al Ministerio de Comunicaciones y salí del Ministerio de Tecnologías de Información y Comunicaciones. Y tuve la oportunidad de aportar a una reforma legal del sector de tecnologías de información y comunicaciones que fue trascendental, que fue la Ley 1341 de 2009. El Rosario, después, en 2018, me dio la oportunidad de salir en licencia no remunerada a ser director del DANE. Entonces, creo yo que la generosidad de la universidad, pues, es algo que también hay que resaltar y cada día de mi vida profesional y ahora en donde mi vida profesional se proyecta en la política, siempre tiene el compromiso de poner en alto el nombre de nuestra universidad. Ya ha estado en el sector privado, ya ha sabido cómo es el sector público. ¿Qué más le falta por hacer? ¿Qué le gustaría hacer? Ser presidente. Y eso es lo que estoy aspirando en ese momento. Quiero entender, ¿Cree que quiero ya tiene, ser digamos, capaz. más clara, digamos, todas las problemáticas que llega a enfrentar el país? Claro que sí, y en eso el Rosario, al permitirme ser director del DANE, pues me mandó, sí, como a la biblioteca más poderosa que tiene Colombia, que es el DANE. Todas las estadísticas de todas las cosas que pasan en Colombia en un solo lugar, y esa disciplina y ese espíritu investigativo que me forjó la universidad, pues me llevaron a ser muy curioso y muy dedicado en mi trabajo del DANE. Entonces, conocer integralmente los problemas que caracterizan a nuestro país y a nuestra sociedad y la heterogeneidad territorial tan fuerte que tiene ese país, pues hoy, después de mucho digerirlo, me confirman que tal vez esa experiencia del DANE fue la que me dijo, venga, si ya conozco todos los problemas, tenemos que aportar a la solución, tenemos que aportar a la solución. Y ese es el ejercicio de la política, que podamos, como rosarista, también aportar de que la ética, los valores, el valor público, el respeto de la diferencia,
todo eso que son los pilares de nuestra formación rosarista, pues puedan proyectarse en un gobierno que reconoce las capacidades y los liderazgos que existen en el país, pero sobre todo que entiende que hoy la gente está esperando ser escuchada para ser parte de la construcción de las soluciones de nuestro país. Daniel, pues muchísimas gracias. La verdad que nosotros logramos ver, o sea, de un panorama muy claro, o sea, sentimos que usted es una persona sumamente preparada. No, orgullosamente rosarista, y de verdad muchísimas gracias por este espacio, porque, es decir, de cabeza y de corazón, llevo todos los días de mi vida a la Universidad del Rosario y espero que la universidad se proyecte como esa universidad que verdaderamente es capaz de resolver los problemas de nuestro país. Daniel, muchas gracias.